Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la audiencia pública programada en el expediente 9529 del año 2024 con la lectura del acta respectivo. Adelante. Gracias. Miércoles 18 de septiembre de 2024, audiencia pública de la segunda sala del Tribunal de Contratación del Estado, presidida por el vocal Cristian Joy Cabrera Gil, integrado por los vocales Steven Aníbal Flores Olivera y Daniel Alexis Pazhuiches. Expediente número 9529, diagonal 2024, recurso de apelación interpuesto por el Consorcio de Ingeniería JK, integrado por las empresas Aguilar, Talledo y Asociados, SAC y Construcciones, Ventas y Servicios Optalier IRL en el marco de la adjudicación simplificada número 05-2024-MDCPS-CS, primera convocatoria convocada por la Municipalidad Distrital de Cánovas de Punta Sal para la contratación de la ejecución de la obra reforzamiento estructural de muros de contención en el barrio Santa Rosa, distrito de Cánovas de Punta Sal, contra Almirante Villar Tumbes, etapa 1, CUI número 2635894. Se encuentra en representación del impugnante Consorcio Ingeniería GK para hacer el informe de hechos el señor Kersi Giordano Aguilar Talledo con número de DNI 71295957. Por otro lado, en representación del tercer administrado, Consorcio Deima, integrado por las empresas constructora Deima Inversiones SAC y DILSA Perú EIRL, se encuentra presente para hacer el informe de hechos el señor Pedro Julio Saldarriaga Núñez con número de DNI 02643536. Finalmente, en representación de la Municipalidad Distrital de Cánovas de Punta Sal, se encuentra presente para hacer el informe de hechos el señor Mario Javier Quispe Suárez con número de DNI 02881152. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. Adelante, señor presidente. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del consorcio impugnante del Consorcio de Ingeniería GK para que por un espacio no mayor de 10 minutos presente el informe de hecho respectivo. Adelante, señor Aguilar. Buenos días. Voy a compartir mis diapositivas. Adelante. ¿Me confirman si se visualizan? Sí se puede ver, adelante. Ya. Buenos días. En representación del Consorcio Ingeniería GK, procederé a argumentar cuáles son mis pretensiones en el proceso de apelación que estamos llevando en contra de la Municipalidad Distrital de Cánovas. Respecto a mi pretensión número 1, solicito que se revoque el acto mediante el cual no se admite nuestra oferta, se proceda a su admisión y como consecuencia de ello se revoque el otorgamiento de la buena pro al postor adjudicado. Ahora bien, el comité de selección consideramos que actuó de forma arbitraria toda vez que no admitió nuestra oferta por considerar que no cumplimos con el requisito de admisión contemplado en las bases integradas correspondiente a la promesa de consorcio, específicamente el anexo 5, al supuestamente vulnerar el numeral 7.4.2 de la Directiva 05-2019, al no precisar las obligaciones directamente vinculadas al objeto de la contratación, para lo que nosotros consideramos que efectúa un análisis de manera aislada, creando supuestos y hechos que contravienen lo estipulado en nuestra oferta y la normativa de contrataciones. Ahora bien, para tener una mayor visualización al respecto, el comité de selección declaró la no admisión de la oferta del impugnante debido a que se habría consignado una sola obligación en la promesa de consorcio. Esta obligación que consignaron fue que ambos iban a ser responsables de la ejecución conjunta de la obra, hecho que al criterio del comité vulneraría lo estipulado en el numeral 7.4.2 de la directiva. Y también considera que este es un evento no subsanable. En la misma acta, el comité de selección concluye que al no cumplir el postor con los requisitos requeridos en las bases integradas del procedimiento, debidamente motivado y fundamentado, no se admite la oferta del postor Consorcio Ingeniería GK. Ahora bien, de manera resumen, ponemos en estos dos puntos la posición de la entidad.
La primera posición es que vulneramos la directiva 05/2019 y considera que este es un evento no subsanable. Y como segunda posición, el comité dice que no cumplimos con el requisito requerido en las bases integradas del procedimiento de selección. Ahora bien, para nosotros esclarecer este hecho, hacemos mención a la directiva 05/2019, lo cual nos dice en el literal D que se dispone que en el caso de obras, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación. Y también nos remitimos al numeral 1.2 de la sección específica de las bases integradas, lo cual deja constancia que el objeto de la convocatoria es tener por objeto la contratación de la ejecución de la obra. Entonces, vista la directiva y vista las bases integradas, nosotros podemos concluir que el objeto de la convocatoria es la ejecución de una obra. Ahora bien, las bases integradas, para cumplir con el requisito de admisión, nos dice que debemos apuntar de manera obligatoria la promesa de consorcio con las firmas legalizadas con los siguientes requisitos mínimos: señalar los integrantes, señalar el representante común, señalar el domicilio común y además señalar las obligaciones a las que se comprometen cada uno de los integrantes y sus porcentajes equivalentes a cada obligación. Para esclarecer este hecho, reproducimos lo que consignó nuestra representada en el anexo número 5. Y como se puede apreciar, en la promesa de consorcio, mi representada lo señaló en los siguientes términos. Como se puede ver en el literal A, señalamos quiénes son los integrantes del consorcio. En el literal B, señalamos quién es el representante común. En el literal C, señalamos el domicilio legal común. Y en el literal D, señalamos cuáles son las obligaciones a las que se comprometen cada uno de los consorciados y además ahí mismo señalamos el porcentaje al que equivalen las obligaciones que se aprecian en el anexo 5. Y además en el folio 18 al 20 también señalamos la respectiva legalización. Por ende, ambos consorciados se han comprometido a la ejecución de la obra, obligación que guarda relación directa con el objeto de la convocatoria previamente descrito, como ya hemos señalado, contrario a lo expresado por el comité de selección en el acta de otorgamiento de buena po. Y además podemos concluir que mi representada sí ha cumplido con lo requerido en las bases y además no ha contravenido con lo dispuesto en el literal D numeral 7.4.2, que es describir las obligaciones directamente relacionadas con el objeto de la convocatoria, que es la ejecución de una obra. Bueno, como segunda pretensión, solicitamos que se realice, una vez admitida nuestra oferta, revocar la buena pro al postor adjudicado, proceder a evaluar y calificar nuestra oferta y de corresponder, otorgarle la buena pro. Como tercera pretensión, solicitamos que se descalifique al postor adjudicado, Consorcio Deima, por vulnerar la directiva 016/2012, que es la participación de proveedores en consorcio. Nuestra representada también cuestiona la calificación de la oferta del consorcio adjudicado realizada por el comité de selección, debido a que en el contrato del consorcio de la experiencia número 1, derivada del contrato celebrado con la Municipalidad Distrital de Vichayal, se advierte que no se podría evidenciar ni individualizar las obligaciones relacionadas a la ejecución contractual, ya que en ningún extremo del contrato reflejan cuáles son las obligaciones a las que se comprometen, sin precisar si guardan relación o no guardan relación con las actividades directamente vinculadas con el objeto del contrato. Además, consideramos que no corresponde validar la experiencia número 1, y resulta válida solo la experiencia número 2 y 3, en las cuales, contrario a la experiencia número 1, sí se desprende cuáles son las obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria, cuyo monto ascienden sumadas las dos a 554.972.22, con lo cual, por ser un monto menor al requerido a las bases integradas, quedaría descalificada la oferta del postor. Ahora bien, es de señalar que las bases integradas han requerido un monto para acreditar la experiencia del postor equivalente a 0.9 veces el valor referencial,
Y asimismo, en los casos que se acredite experiencia adquirida en el consorcio, debía presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprendan fehacientemente los porcentajes de las obligaciones que asumió en el contrato presentado. De lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Pero además, es importante señalar que las bases integradas señala que en el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se hará conforme a la directiva. Ahora bien, ¿qué es lo que ha presentado el consorcio adjudicado? De la revisión de la oferta presentada por el consorcio, se aprecia que en el anexo 10, experiencia del postor, acredita un monto total a 1.009.743.20. Pero al hacer una revisión integral, se puede apreciar que en la oferta del postor anexa un contrato de obra, una resolución de liquidación y un contrato de consorcio del 22 de noviembre de 2016. Nótese que este último, en la cláusula quinta, como pueden apreciar en la diapositiva, hace referencia a la participación porcentual de los consorciados, referente a aportes de dinero, derechos y obligaciones y utilidades o pérdidas del negocio. No obstante, no de cuáles son las obligaciones. Si bien es cierto, señala derechos y obligaciones y además señala la participación porcentual, no señala cuáles son estas obligaciones, ya sea que estén vinculadas o no, no señala cuáles son las obligaciones. Ahora bien, corresponde traer la directiva del 16-2012, ya que el contrato de consorcio ha sido celebrado el 22 de noviembre de 2016. Es decir, que le corresponde la aplicación de esta directiva, aun cuando estén o no referidas directamente al objeto de la contratación. Es obligatorio que se establezcan las obligaciones que contrae cada uno de los integrantes y además valorizarlas en función al contrato al monto de la propuesta económica. No obstante, para la revisión y para la evaluación de las propuestas, solo serán consideradas las contratos y o promesas de consorcio en el cual se hubieran comprometido a ejecutar obligaciones directamente vinculadas al objeto de la convocatoria. Ahora bien, si observamos, si bien es cierto, el contrato hace referencia a porcentajes, no es posible concluir de manera fehaciente, tal y cual como lo requieren las bases integradas, de cuáles son las obligaciones a las que se comprometen cada uno de los consorciados. Pues por un lado el título dice, en la cláusula quinta indica participación de los consorciados, a la misma que se suma la ausencia de la descripción de cuáles son estas obligaciones que cada consorciado asumió, lo que no permite verificar el cumplimiento de la directiva vigente en el sentido que debe valorarse la experiencia obtenida en consorcio siempre que se puedan identificar cuáles son las obligaciones directamente vinculadas al objeto de la contratación. Ahora bien, la cláusula hace referencia a la participación porcentual de la ejecución de la obra referente a aportes de dinero, derechos y obligaciones, utilidades o pérdidas del negocio, más no de cuáles son esas obligaciones. Si bien es cierto, acredita decir que se compromete a derechos y obligaciones, pero no se puede identificar, ni mucho menos individualizar a cada consorciado cuáles son estos derechos y obligaciones a las que hace mención dicha cláusula. Por lo cual concluimos que en el presente caso, si bien se advierte que los integrantes del consorcio en la cláusula del contrato de consorcio, sí se refleja la participación, no obstante, no se ha establecido cuáles son las obligaciones que contrae cada uno de sus consorciados, incumpliendo con las bases integradas. Además, mi representada concluye que en el contrato de consorcio presentado por el postor adjudicado, no se puede determinar de manera clara y fehaciente cuáles son las obligaciones que contrae cada uno de sus consorciados. Para nosotros no resulta válida y además con esta pretensión al declarar fundada no cumple con el monto exigido en las bases integradas. Situación contraria a la experiencia 2 y 3, donde de la lectura del contrato de consorcio de la experiencia 2 y 3 sí se puede observar cuáles son las obligaciones a las que se comprometen cada uno de sus consorciados. Ahora paso con la pretensión número 4. Se revoque el beneficio otorgado
al postor adjudicado por no acreditar el beneficio previsto en el literal A del inciso 91.1 del artículo 91 del reglamento, para darle prioridad luego de determinarse el empate de ofertas. Ahora bien, mi representada sostiene que el comité de selección ha evaluado y otorgado un beneficio al consorcio adjudicado que no le corresponde, por lo que consideramos que existe incongruencia entre lo que el comité de selección evalúa y los documentos ofertados por el consorcio adjudicado. En tal sentido, corresponde que se revoque dicho beneficio. Teniendo en cuenta mi pretensión, corresponde desarrollar estos fundamentos. Como pueden apreciar en la parte de abajo, vemos que el comité de selección en el acta de Buena Pro señala que el consorcio adjudicado acreditó ser una empresa promocional para personas con discapacidad y además señala que tiene la condición de micro y pequeña empresa. Respecto a esto, es necesario señalar que el artículo 91.1 del reglamento hace mención a la solución en caso de empates. De esta manera, se tiene que el primer criterio está referido a las microempresas y pequeñas empresas, integradas por personas con discapacidad y también a los consorciados conformados en su totalidad por estas empresas, estableciendo un beneficio de preferencia aplicable siempre que las mismas acrediten contar con tales condiciones, según lo dispuesto en la normativa señalada. Ahora bien, para el presente caso, si bien en el acta no se deja constancia de la aplicación de los criterios de desempate previstos en el artículo 91, ni mucho menos haber realizado un sorteo, se advierte que se consigna que el consorcio de EIMA y sus consorciados acreditan al momento de ser evaluados, que estos cumplieron, 1, con la condición de microempresa y 2, con ser una empresa promocional para personas con discapacidad, tal y cual como vemos en la acta, el órgano colegiado sí les ha otorgado dicho beneficio. De esa manera, habiéndose verificado la decisión del comité, consideramos que de la revisión de la oferta del consorcio adjudicado no cumple con acreditar ser una empresa promocional para personas con discapacidad, puesto que existen incongruencias en la documentación que éste ha presentado en su oferta. Ahora bien, culminando por favor su exposición porque ya se está excediendo el tiempo. Ya. Los postores presentan en su oferta una constancia de presentación en la cual señalan una fecha, 19 de junio del 2024, y aparte señalan otra fecha de presentación, que es 7 de agosto del 2024. Esta incongruencia nos ha llevado a consultar en el portal de SUNAC cuáles son los trabajadores o cuál es la cantidad que ha declarado la constructora DEIMA, que es uno de los consorciados del consorcio adjudicado, y para lo cual vemos que el periodo precedente a la presentación de ofertas es el periodo 2024 julio, en la cual vemos que ha declarado 75 trabajadores, por lo cual, para cumplir con el beneficio debe contar con un 30% del personal con discapacidad, por lo menos serían 23 trabajadores, de lo cual este consorcio solo ha acreditado un trabajador, por lo cual consideramos que no le corresponde el beneficio de ser una empresa promocional para personas con discapacidad. Como última pretensión, solicitamos que se descalifique al postor que ha quedado en segundo lugar, que es Constructor y Servicios Rodema, debido a que vulnera la Directiva 05-2019, debido a que su contrato de consorcio no ha señalado el RUC contrario a la directiva, lo cual no es un documento idóneo. El tiempo otorgado. Ya, gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del consorcio DEIMA, tercero administrado, para que por un espacio no mayor de 13 minutos por equidad presente el informe de hecho respectivo. Adelante, señor Saldarriaga. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, de lo escuchado por el consorcio de ingeniería Aguilar Talleo, debemos indicar que se sustenta básicamente en un solo rubro, referido a que la promesa de consorcio, su correspondiente contrato de consorcio, alegando que no se sujetó en estricto a la directiva número 016-2012, participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado. Es decir, en las cláusulas del contrato de consorcio cuestionado, ellos indican
no se han valorizado las obligaciones en tiendas de participación de los consorciados, con lo cual argumentan que se incumplía con la exigencia de las bases integrales, concluyendo el apelante que el contrato presentado por nuestro consorcio para acreditar la primera experiencia declarada en el anexo número 10, al no determinar clara y fehacientemente cuáles son las obligaciones y la valorización en función en el monto de la propuesta económica, por lo que no debe considerarse dicha condición, facturando de dicha experiencia, es decir, el monto de 454.000 soles que no correspondían. Pero nosotros nos preguntamos, la directiva número 016-2012-11-CB, vigente a la fecha de la experiencia del contrato adquirido, refería a la participación de consorcios en los procedimientos de selección, ¿tuvo algún mecanismo de nulidad? Dentro de ellas, ¿se incluía alguna situación de nulidad de alguna condición que no se cumpliera? Nosotros indicamos que eso no se indica. La directiva número 016 no consignó mecanismo de nulidad por no valorizar la participación de los consorciados u otra causal. Para mayor abundamiento, la entidad aceptó nuestra propuesta y no hubo objeción de los otros participantes opostores, validando nuestra propuesta de acuerdo a ley. Es decir, estaba demostrado y acreditado que se cumplió con lo establecido en el literal E del numeral 6.42 de la directiva antes indicada, la cual consignaba lo siguiente: los consorciados deben valorizar sus obligaciones, están o no referidas directamente al objeto de la contratación. Como consecuencia de ello, indicarán el porcentaje, ¿no?, que representa dicha valorización respecto del monto de la propuesta económica. Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero sin decimales. Condición que se hizo, condición que se refleja en el documento que se presentó en el procedimiento de selección. En consecuencia, era válido lo indicado. Asimismo, el numeral 2 del numeral 6.52 establecía clara y expresamente la evaluación de la experiencia del postor, determinándose en estos que mi representada se ajustó estrictamente a lo requerido por la directiva y a la normativa de contrataciones. Véase la cláusula quinta del contrato de consorcio. Y para mayor abundamiento, en los folios 40 y 41 que obra en nuestra oferta, se encuentra la resolución de liquidación de obra con la cual demostramos que la obra fue concluida en su totalidad y por lo tanto se desprende fehacientemente nuestra experiencia adquirida en el referido contrato. Está acreditado con los documentos alcanzados, señores miembros del tribunal, en nuestra propuesta. El acotado procedimiento de selección resultan válidas e incuestionables. Por lo tanto, insistimos, reiteramos que no existe razón o sustento para no aplicarse en la experiencia de nuestro consorcio. En consecuencia, está demostrado y acreditado, reitero, que el Comité de Selección de la Adjudicación Simplificada número 06, primera convocatoria, evaluó nuestra oferta con arreglo al derecho. Queda acreditado que el apelante pretende que se nos quite o se nos retire la buena pro, prescindiendo de lo establecido por el órgano supervisor de las contrataciones del Estado, en la Directiva de Participación de Proveedores en Consorcio, inobservándose así el debido proceso a pretender declarar de manera irregular que se declare fundado su recurso de apelación. Ante tal situación, señores miembros del tribunal, ratificamos que por favor se nos ratifique la buena pro otorgada al consorcio de IMA por encontrarse ajustada a ley. Y en esas condiciones declarar infundado el recurso de apelación presentado por el apelante. Eso es todo, señores miembros. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante de la entidad de la Municipalidad Distrital de Canoas de Puntasal para que por un espacio no mayor de 13 minutos presente el informe de hecho respectivo. Adelante, señor Quispe. Muy buenos días, señores miembros del tribunal. En el presente caso de impugnación... Buenos días, por favor, active su cámara. Vaya. Gracias. Acá.
Ahí está. Ya. Buenos días, señores miembros del tribunal. En el presente caso, en calidad de gerente encargado de asesoría jurídica de la municipalidad, vamos a sustentar la posición que tiene el comité en el presente proceso, que es materia de impugnación. Respecto al primer petitorio por parte del impugnante, que solicita se revoque el acto mediante el cual no se admite su oferta y se proceda a su admisión, basado exclusivamente en el tema de que el comité ha hecho una mala evaluación en cuanto a la interpretación de las obligaciones que debían estar en la promesa de consorcio. Acá es necesario preguntarnos, si no existen obligaciones, por tanto, no van a existir tampoco responsabilidades. Razón por la cual el comité ha considerado que, basado en el numeral 7.4.2 de las disposiciones específicas de la Directiva 05-2019-OCE/CD, no correspondía la promesa de consorcio presentada por el impugnante ser considerada o ser admitida, por cuanto que, al no haberse señalado las participaciones y responsabilidades de parte de los consorciados, no iba a ser posible determinar posteriormente responsabilidades. Razón por la cual solicitamos de que este petitorio sea declarado infundado por parte del honorable tribunal. En cuanto al segundo petitorio, solicita que se evalúe y se califique la oferta, ¿no? Del postor impugnante. Sin embargo, al no haber sido admitido la promesa de consorcio, que tiene que ser fiel reflejo del contrato de consorcio, y habiéndose solicitado con la fundamentación anterior que se declare infundado el petitorio número 1, por ende, este segundo petitorio también debería ser declarado infundado. Respecto al tercer petitorio, donde solicita que se descalifique al adjudicado por cuanto que no ha cumplido con asegurar la experiencia, señalando de que en el contrato o en la experiencia del contrato número 1 presentado por el adjudicado, no se ha señalado la participación. Sin embargo, el comité especial, haciendo mención a la cláusula 5ª de dicho contrato, señala claramente la participación de los consorciados. Y ahí puede verse que los 3 consorciados claramente se establece la participación. Así es que Dilsa Perú tiene una participación del 65%, HR del 30%, GESIL del 5%. Entonces consideramos de que la calificación hecha por el comité especial es de acuerdo a ley, teniendo en cuenta que la norma vigente para esa fecha no permite esa calidad o esa calificación que ha hecho el comité. Así estamos haciendo referencia a la Directiva 016-2012-OCE/CD. Esto en principio que debe existir la seguridad jurídica en cuanto a la normatividad aplicable en el tiempo y en el espacio. Ahora, respecto al último petitorio, ¿no?, que está referido, ¿no?, específicamente al beneficio otorgado, el comité cumple con subirle información remitida en cada una de las propuestas al sistema, y es automáticamente el sistema el que determina si corresponde o no el beneficio. Por ende, el comité ha cumplido con subir la documentación presentada
por el adjudicado. Y conforme el sistema, se le está otorgando dicho beneficio. Razón por la cual solicitamos en todos los extremos que el recurso de apelación sea declarado infundado y se pueda continuar con el proceso del otorgamiento de la buena prova. Muchas gracias, señores miembros del tribunal. Gracias. Bien, se consulta al representante del consorcio impugnante si va a hacer uso de su derecho a réplica. Sí. Señor Aguilar. Adelante, señor Aguilar. 3 minutos, por favor. Respecto a lo indicado por la entidad, hace referencia que en nuestra oferta no hemos señalado las obligaciones, cuando claramente en mi exposición he reproducido una fiel imagen del anexo 5 que obra en nuestra oferta, en la cual se desprende fehacientemente que ambos consorciados se comprometen a la ejecución conjunta de la obra, y la obra es el objeto de la convocatoria, por lo cual queda totalmente desestimado el alegato expresado por la entidad. Respecto a lo señalado por la entidad y la defensa del consorcio, en consideración de mi tercera pretensión, en la cual considero que no cumplen con especificar las obligaciones que contraen cada uno de los consorciados en su contrato de consorcio para considerar válida su experiencia. Ellos se limitan a señalar que sí han dicho cuáles son los porcentajes, pero en ningún momento nos dicen cuáles son las obligaciones y derechos que han contraído en dicho consorcio. Ahora bien, si no señalan cuáles son esas obligaciones, ¿cómo es que la entidad y ustedes, señores miembros del tribunal, van a determinar si están o no referidas y vinculadas al objeto de la convocatoria para considerar válida esta experiencia? Ahora, respecto a mi cuarta pretensión, el tribunal dice, oye, yo subo al OCE que sí cumple con discapacitado y ya está. Pero ahora bien, eso es un alegato que no tiene razón respecto a la normativa, porque cabe señalar que en el numeral 61.2 del artículo 61 se prevé que para la aplicación de la preferencia, el órgano evaluador de la entidad pública contratante deberá verificar en la documentación señalada en el párrafo anterior que la empresa promocional cuente con las proporciones establecidas en el artículo 54 de la ley. ¿Qué quiere decir? Que el comité de selección debió verificar si es que en efecto la empresa cumple con ser una empresa promocional de personas con discapacidad. ¿Y qué es que si debe cumplir o no? Que debe cumplir con al menos acreditar el 30% de los trabajadores declarados en su planilla. Y de la consulta RUC, que es una consulta pública, se ha determinado que este consorciado declara 72 trabajadores y en su oferta solo acredita un trabajador. Por tanto, no estaría cumpliendo con acreditar ser una empresa promocional para personas con discapacidad y se le ha otorgado indebidamente este beneficio. Gracias. Gracias. Se consulta al representante del tercer administrado del consorcio de IMA si va a hacer uso de su derecho de dúplica. Señor Saldarriaga. Señor Saldarriaga. Sí, señor presidente, voy a hacer alguna precisión. Sí, voy a hacer alguna precisión, ¿no? Yo respeto las opiniones del apelante, pero yo no sé qué es lo que no entiende. Aquí la directiva, en su literal numeral 6.42, dice expresamente, ¿no? Lo que ya les expliqué. Los consorciados deben valorizar sus obligaciones, estén o no referidas directamente al objeto de la contratación. Como consecuencia de ello, indicarán el porcentaje que representa dicha valorización respecto al monto de la propuesta económica. Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales. Entonces, ¿qué es lo que no entiende? No sé, pero ya es criterio de ustedes, señores miembros del tribunal, que el consorcio de IMA sí cumple con lo establecido en refería al plan de selección en sus exigencias. Eso es todo, señor presidente. Gracias.
Se consulta al representante de la entidad si va a agregar a su exposición inicial, señor Quispe. Sí, señor presidente. Adelante, 3 minutos también. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente para dejar en claro que el impugnante está reconociendo reiteradamente que los consorciados simplemente han puesto en su promesa de consorcio que son responsables de la ejecución conjunta de la obra, cuando claramente el numeral 7.4.2 de las disposiciones específicas de la Directiva 05-2019 establece que todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar las actividades directamente vinculadas a la contratación. Por ende, volvemos a afirmar, si no hay obligaciones establecidas, no van a haber responsabilidades. Por tanto, esa promesa de consorcio no tendría ninguna validez, considerando de que la promesa de consorcio debe ser tan igual que el contrato de consorcio. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos expuestos por el representante del consorcio impugnante, el tercero ministro de la entidad, vamos a continuar con la etapa de formulación de preguntas. En ese sentido, consulto a los señores vocales si van a realizar alguna pregunta. Doctor Flores. Buenos días. No tengo preguntas, señor presidente. Gracias, doctor. Doctor Paz. Adiós, señor presidente. Por mi parte no voy a formular preguntas. Gracias. Gracias. Bien, de mi parte no voy a formular preguntas. De esta manera damos por concluida esta audiencia. Buenos días. Buenos días.